Hola a todos. Bueno, en este tutorial vamos a hablar un poquito sobre el concepto de diseño gráfico y dentro del diseño gráfico vamos a hablar específicamente de algo que se llama logotipo. ¿Bien? Bueno, para empezar, ¿por qué hablamos de diseño gráfico en nuestras asignaturas de arte? Porque el diseño gráfico es una profesión, una disciplina creativa que tiene como objeto transmitir distintos tipos de mensajes a través de la comunicación visual. El diseñador gráfico realiza cotidianamente trabajos que a veces son bastante parecidos a lo que venimos haciendo durante el año y casualmente utiliza como una de sus herramientas software al estilo de programas como Inkscape, como CorelDRAW o Adobe Illustrator, que les sirven justamente para diseñar aquellos objetos, aquellos mensajes que quiere construir. El diseñador gráfico utiliza imágenes, iconos, textos, colores, formas y todos estos elementos que nosotros hemos venido trabajando durante el año, combinándolos de una manera inteligente, novedosa, artística, para lograr transmitir ideas. El trabajo del diseñador gráfico invade nuestro mundo. Nuestro mundo está lleno del trabajo de los diseñadores gráficos. Lo vemos en los carteles, los vemos en la señalética, que son diferentes tipos de cartelitos que se ponen para indicar determinada cosa. Lo vemos en las ilustraciones, por ejemplo, en las tapas de los libros, lo vemos en cualquier tipo de gráfica que ustedes vean en el mundo, digamos, allí se encuentra el trabajo del diseñador gráfico. También lo vemos en la publicidad, específicamente en la publicidad gráfica que aparece en revistas o que hoy por las redes sociales circula tanto. Lo vemos en el packaging, que es todo lo que tiene que ver con el embalaje o el empaque de los productos, desde la bolsa que te entregan en un comercio, que la diseña un diseñador gráfico, hasta el envase que contiene un determinado producto. Y también lo vemos en la identidad de marca. La identidad de marca es algo que hace referencia a cómo nosotros identificamos a una marca. Por ejemplo, vos entras al supermercado y a golpe de vista ves una imagen que te hace pensar en una marca. Eso se denomina identidad de marca y es un poquito de lo que vamos a hablar ahora. Una parte del diseño de la identidad de marca tiene que ver con su logotipo, con esa imagen que lo representa. El logotipo es un diseño gráfico que representa la imagen corporativa y la identidad visual de una marca, de una empresa, de un evento. Por ejemplo, de repente el Cosquín Rock tiene su propio logotipo, tiene su propia marca. Un grupo de música habitualmente tiene su logotipo, un canal de televisión, un perfume, una marca de gaseosas. Siempre hay alguna imagen que se repite, que la vemos en todos sus productos, en todas sus publicidades y que identifica esta marca. Y esta marca, este logotipo, ¿sí?, que obviamente está creado por una persona que se dedica al diseño gráfico, por lo menos en las marcas de renombre o en las marcas emergentes, siempre tiene detalles, siempre tiene elementos que no están puestos al azar. ¿Sí? Si una marca tiene una determinada letra, una determinada tipografía, esa letra está puesta por algo. No es lo mismo la tipografía que utiliza Puma, una marca deportiva, que la que utiliza Coca-Cola o la que utiliza Nike. Si ustedes se fijan, las marcas deportivas tienen tipografías habitualmente modernas, sólidas, ¿sí?, que dan idea de empresa importante. Coca-Cola tiene una tipografía que mantiene desde hace muchos años, que evoca algo no tan modernoso, sino algo más tradicional, porque Coca-Cola, por ejemplo, es una empresa que se ha mantenido en el mercado durante mucho tiempo. Los logotipos nos cuentan bastante sobre la historia y sobre cómo son los determinados productos o las determinadas marcas. ¿Para qué sirve un logotipo? Bueno, un logotipo tiene como objeto representar algo, ¿no? Representar a una compañía, representar a una organización, representar un negocio, representar un evento o representar incluso a una persona. De repente un abogado que abre un estudio se quiere diferenciar del resto de los abogados y por eso encarga la creación de un logotipo.
El logotipo sirve para dar a conocer e identificar esa empresa por un cierto tiempo, ¿sí? Si un logotipo se hace conocido, generalmente la gente ya tiende a asociar rápidamente a la empresa con ese logo y eso lleva a que, por ejemplo, se vendan mejor sus productos o en el caso de que se ofrezca un servicio, bueno, que ese servicio se empiece a expandir. Podríamos hablar, por ejemplo, de Netflix. Netflix es un servicio. Netflix hoy en día ya uno lo identifica por su logotipo y no tiene que andar buscando demasiada información sobre Netflix porque es algo que ya la gente básicamente identifica. Si yo les muestro esas dos imágenes, ustedes en segundos nada más van a deducir de qué empresas estamos hablando. Y sin embargo ahí no hay un nombre escrito. En un caso hay una letra y en el otro caso hay una imagen. Estos son dos de los logotipos más famosos de la historia del diseño gráfico. En el caso del logotipo de McDonald's es una M que está trabajada creando una especie de arcos, ¿sí? Arcos muy marcados y que rápidamente por color y demás se identifica con esta empresa. Ni que hablar de la pipa de Nike, que tiene una historia muy interesante el desarrollo de ese logo, que si tienen ganas después la investigan, y que es algo que no se parece en absoluto a la palabra Nike, pero sí tiene que ver con la historia de la empresa. Y desde allí la empresa creó ese logotipo y con eso solito ya se identifica un producto de una empresa como Nike. Muy bien, el logotipo es una palabra genérica. Nosotros decimos, bueno, este es el logo de McDonald's, este es el logo de Nike, este es el logo de Adidas, este es el logo de Renault. Pero en realidad no todos los logos son iguales, sino hay que diferenciar ciertos tipos, ¿sí? Hay diferentes gráficas posibles en eso que llamamos logotipo. Podemos hablar desde un monograma a un logotipo, un isotipo, imagotipo, isologotipo. Cada uno de estos tienen características propias. Pero si ustedes se fijan, el logotipo se usa como muy comúnmente para denominar a cualquier gráfica que representa una empresa, ¿sí? Bueno, esto es muy importante tenerlo en claro, porque si ustedes se fijan en esta pantalla, logotipo aparece arriba como la que engloba a todos estos tipos de gráficas y logotipo también aparece como un tipo específico de gráfica, que ahora vamos a ver de qué se trata, así que es importante tener esa diferencia clara. Bueno, vamos a ir analizando un poquito los diferentes tipos de logos que podemos ver. Vamos a empezar con este, que por su simplicidad, ¿sí?, puede ser el más sencillo para comenzar. Un monograma es un diseño que incorpora solamente 2 o 3, no mucho más de eso, letras que están conectadas de alguna manera para componer una unidad. Esas letras pueden estar entrelazadas de alguna forma, pueden estar unificadas por un borde, pueden ir desde una composición muy simple, ¿sí?, que ahí, por ejemplo, a la derecha están viendo algunos monogramas que son bastante sencillos, hasta realmente obras de arte y composiciones bastante sorprendentes. El monograma en la antigüedad se usaba mucho, por ejemplo, para la heráldica, para los escudos, ¿sí?, los escudos de arma. Se usaba mucho para la orfebrería. Ahí están viendo, por ejemplo, un dije que justamente es un monograma, es una combinación de letras, las iniciales, por ejemplo, de una persona, y de ahí se trasladó un montón de cosas. Por ejemplo, era muy común ver la ropa bordada con los monogramas que representaban las iniciales de una determinada persona. Bueno, hoy en día, si bien eso ya no está tan en uso, sí se utilizan los monogramas como una de las formas de identificar marcas, y hay marcas muy famosas que utilizan el monograma como concepto de imagen, como las que están viendo ahí, Calvin Klein, PlayStation, que es una que ustedes seguramente conocen, y otras marcas como Chanel, marcas de perfumes y demás, que son tan famosas, pero tan famosas que le alcanzan un par de letras para que la gente las identifique y ya sepa de qué se trata el producto. ¿Bien? Bueno, el monograma entonces son simplemente letras, habitualmente la letra de la inicial, ¿sí?, tomar la primera letra de cada palabra, podría ser, por ejemplo, la inicial del nombre y la inicial del apellido, como en el caso de Calvin Klein. Podría ser tomar la primera letra de cada una de las dos palabras que lo componen, como en el caso de PlayStation, que se juntan, y ustedes fíjense que lo más importante de todo esto es que esas letras se unen de alguna manera.
Incluso las iniciales de Calvin Klein están de cierta forma unidas porque están colocadas, la C está colocada bajo el techito de la serifa de la K. Entonces eso se considera también que de alguna manera está unificado. De todas formas, si ustedes van a componer un monograma, yo les recomiendo que esa unión sea todavía más gráfica, más explícita que la de las letras Calvin Klein. Que busquen la superposición, como en el caso de Chanel, el loguito de las dos C que están abajo, o que busquen una unión, digamos, una unificación un poco más interesante, como puede ser la de PlayStation, ¿sí? A donde la P se eleva sobre la línea donde termina la S. Bueno, del monograma nos vamos a ir al logotipo, ¿bien? Siempre hablando, en este caso, de letras, ¿bien? Porque el logotipo tiene algo en común con el logograma, y es que es una gráfica que se constituye exclusivamente con tipografía. No tiene icono. Icono significa dibujito, ¿sí? No tiene dibujo, no tiene imagen, solamente es texto. El logotipo en general es una palabra o dos palabras que representan el nombre de la marca. Por ejemplo, tenemos acá un montón de casos: Microsoft, Google, Nokia, qué sé yo, Pepsi. La palabra podría ser únicamente el logotipo. En el caso, como yo les comentaba, de un evento, ¿sí? Por ejemplo, podría ser, no sé, un mundial, por ejemplo, tiene el nombre habitualmente, que es el país y el año, constituyen el logotipo. También podemos hablar de un profesional que tenga un logotipo. Entonces, de repente, el doctor Emilio Zapata, bueno, tiene en la entrada de su oficina, tiene un logotipo en donde se representa con una determinada tipografía su nombre. Lo que tiene que quedar aquí en claro, la diferencia entre el logotipo y monograma, es que el monograma simplemente son letras sueltas, generalmente las letras iniciales de la palabra. En cambio, el logotipo habitualmente es toda la palabra, o incluso en el caso de que una marca tenga un nombre complejo que no está formado por una sola palabra, sino que es más de una palabra. Bueno, en ese caso se utiliza las dos palabras para componer el logotipo. Fíjense ustedes, cuando hablamos del logotipo, las diferencias que hay entre las letras. No es lo mismo la tipografía de Google que la tipografía de Microsoft o la tipografía de Nokia. El tipo de letra que se utiliza, los colores que se mezclan, sirven para también hablar de esa empresa, ¿sí? Entonces, no es nunca arbitrario el tipo de elementos que se utilizan para diseñar un logotipo. Siempre tienen que ver con lo que se quiere representar. Del logotipo nos vamos a ir a algo un poquito más complejo, que es el isotipo. El isotipo es un tipo de logo en el cual la marca se representa por un icono, ¿sí? Es un icono. Ya acá fíjense que no hay texto. Estamos simplemente hablando de imágenes o elementos de diseños que no van acompañados de ningún texto. Acá lo que entra en juego es la asociación que tiene que hacer la persona, el receptor, de esta imagen con lo que representa. Al comienzo, cuando se lanza una marca, habitualmente no se usa solamente un isotipo, sino que siempre va acompañada de la imagen con el nombre de la compañía, porque hay que hacer que la gente realmente logre asociar esa compañía con ese icono. Pero cuando la compañía ya se hace un poco importante, es muy habitual que se utilice solamente el isotipo para representarla, porque la gente ya hace la asociación, ¿sí? Nadie va a decir que ese pajarito que está ahí está representando a una pajarería, ¿sí? Todo el mundo sabe que eso es Twitter. O si de repente nosotros vemos el icono de Instagram, nadie va a pensar que ese icono representa a una empresa que fabrica máquinas de foto. Todo el mundo sabe que eso representa una red social. Bueno, ese conocimiento que tiene el público que permite que un isotipo se pueda utilizar solo, tiene que ver con que ese isotipo se haya hecho tan famoso que la gente ya lo pueda identificar con una marca. ¿Bien? Bueno, vamos ahora cada vez a complicar un poquito más, porque ahora vamos a hablar del imagotipo. El imagotipo mezcla, ¿sí? Combina un texto con un icono. Con un icono, cuando hablamos de icono, vuelvo a repetir, hablamos de un símbolo o de una imagen o de algo que está representando más gráficamente un elemento, ¿sí?
En el isotipo, la característica más importante es que el texto y la imagen se pueden usar juntos o también se pueden separar y se puede usar por un lado la imagen, o sea, lo que sería el icono solo, y por el otro lado el texto. ¿Bien? Acá tenemos varios casos, el de Carrefour, el de Amazon, Santander, Puma y Adidas, que son isotipos porque yo puedo construir con el elemento gráfico y con el texto una unidad, o también puedo separarlos y de repente yo puedo agarrar el icono de Carrefour y hacer un cartel a la entrada del Carrefour solamente con ese icono y se va a entender o ya va a alcanzar para representar a la marca. Lo mismo pasa con, por ejemplo, Adidas, Puma, Nike y todas las marcas deportivas, en donde muchas veces, supongamos, en la ropa no aparece todo el isotipo, sino que aparece, por ejemplo, únicamente, en el caso de Puma, el icono del Puma, o en el caso de Adidas, estas tres hojitas que representan la marca. ¿Bien? Entonces, tiene que quedarles en claro que en el caso del isotipo, tengo que poder separar el texto del icono que estoy utilizando. Lo contrario sucede con el isologotipo, ¿sí? El isologotipo sería el opuesto al isotipo porque se construye igual, se construye mezclando un texto con un icono, pero en este caso no se pueden separar, están fundidos en un solo elemento, son indivisibles y solamente funcionan juntos, porque al separarlos ya no es lo mismo, ¿bien? Esto nos pasa, por ejemplo, en el logo de Starbucks, en donde tenemos a Starbucks, en la palabra, abajo tenemos el elemento que vende esta compañía fundamentalmente, y en el medio tenemos el icono que es esa medusa que lo representa. Lo mismo nos pasa con Lay's, que es una cinta que envuelve un círculo amarillo y tiene la tipografía en el medio. Si yo saco la tipografía de Lay's, ustedes fíjense que Lay's habitualmente no usa sola su tipografía, generalmente siempre la lleva asociada a la imagen o al color al menos. Lo mismo pasa con Harley Davidson, BMW, Nissan y varias marcas de autos, en donde la palabra, es decir, el nombre de la marca, va unido a una imagen que lo representa y generalmente no se separan. ¿Bien? Esa sería la diferencia entre isologotipo e isotipo.